Ok, buenas noches. Continuamos con la revisión del artículo del cuento de Carpentier. Vimos la introducción, vimos el- lo que el autor le llamó el tiempo reversible y relativo, donde se especifica más bien la poética de Carpentier y su relación con las ideas de tiempo, específicamente con las teorías de la relatividad de Einstein, ¿no? Muy brevemente lo retoma para dar inicio a lo que sería ya meramente el punto 2 y el 3 sería el análisis del tiempo. Si se fijan, bueno, si se acuerdan, nosotros iniciamos nuestro programa iniciamos el análisis del narrador, porque se supone que el narrador es, pues, como ustedes saben, la figura central. Sin narrador no hay narración, y iniciamos eh, viendo este aspecto narratológico, y de alguna manera en todos los análisis generalmente se inicia con el narrador, este, especificando sus cualidades, su función, todos esos aspectos. Sin embargo, aquí en este artículo, el autor prefirió iniciar el análisis con el tiempo, y la razón es, por obvias, claras razones, es que acá en el cuento el personaje principal o el aspecto principal narratológico no es tanto el narrador, sino el manejo del tiempo, como ya se habrán dado cuenta en la lectura del cuento. Entonces, aquí el autor hace una estrategia de ir de una vez con todo al análisis para mostrarle a su lector la importancia del manejo del tiempo en el cuento. Y posteriormente deja el análisis del narrador, sus funciones y sus consecuencias. Pero en el punto 2 y 3 se mete de lleno el tiempo. Pues, como ya habrán notado, si se recuerdan, en el 2 y en el 3, más en el 2 hay una descripción casi evidente, ¿no?, de lo que es la estructura del cuento, donde menciona que hay dos diégesis. La diégesis eh, primera, que es la de los albañiles que están tumbando la casa, y la diégesis o metadiégesis, perdón, donde sucede toda la vida del marqués, pero de manera regresiva. Él caracteriza esta estructura fácil, o sea, muy descriptivo, no se entra en cuestiones de interpretación, aunque deja ciertos anuncios, como por aquí así. Así pues, dentro del relato base que nos cuenta la instrucción de una casa, se articula un metarrelato donde se narra la vida del marqués de Compañías y su entorno familiar, social y material, en un acontecer reversible que le lleva de la muerte al desnacimiento y finalmente el útero materno a la nada existencial. Pues de alguna manera aquí está anunciando cierta interpretación, pero realmente hay una descripción de la estructura. Aquí, de hecho, dice esto: la estructura externa del relato, donde menciona que el capítulo 1 y el capítulo 8 corresponden a la diégesis, mientras que el 2 al 7 corresponde a la metadiégesis. Y justamente él instaura más adelante que el capítulo 1 y el capítulo 8 son la diégesis de la realidad, pongámoslo así entre comillas, o del tiempo de la realidad, el tiempo lógico, el tiempo experimental,
mientras que los capítulos del 2 al 7 corresponden a la metadiégesis con un tiempo fantástico y sostiene que a pesar de que están separados, realmente hay conexión entre estos tiempos, porque dice que del transcurso en el último capítulo, donde están los albañiles sentados, en que ya se ha derrumbado toda ha desaparecido la casa, es una consecuencia de, el, de la metadiégesis, es decir, cuando desaparece la casa, pero no porque la hayan derrumbado, sino porque aún no se ha construido. Entonces, hay una ligazón entre estos dos niveles de la diégesis y la metadiégesis. Bueno, aquí hace su descripción y lo interesante que no se queda solamente en la descripción de la estructura, sino que también se empieza a discutir este asunto con la lectura de Yuri Lotman sobre el concepto de acontecimiento narrativo. Aquí van a poder ver cómo el autor del artículo retoma estas teorías de Lotman y las aplica para darle un ajuste e interpretación a la estructura del relato. Obviamente, estos, estas referencias, este uso de otras teorías es producto de la preparación y la lectura de alguien, de un investigador consumado. Eh, en un principio puede parecer como demasiado, eh, ¿cómo voy a saber yo relacionarlo con otras teorías? A mí me pasó lo mismo cuando estaba en la licenciatura, que por faltas de lectura no tenía esa manera de relacionar mis análisis con otras lecturas. Pero eso va a desaparecer poco a poco cuando vayan en el transcurso de los semestres de su vida académica, ¿no? Obviamente en el trabajo no se les va como juzgar por no tener una referencia aparte, pero si encuentran algo, adelante, ¿no? Sería muy, muy bueno, pero no importa si no hay esta referencia entre otras teorías. Pero aquí, para que vean cómo el autor no solamente se queda en la descripción de la estructura, sino que a partir de la teoría interpreta ciertos aspectos del mismo cuento y lo lleva a otro nivel de explicación, confrontando el concepto de acontecimiento narrativo con el acontecimiento que se formula dentro de Viaje a la Semilla, que es diferente. Se cuestiona el concepto mismo de acontecimiento. Incluso retoma Aristóteles, que menciona que la tradición del concepto de acontecimiento en Carpentier se ve cuestionado y hasta y roto de alguna manera el principio de casualidad, ¿no? En el punto 3 aquí lo eh, hace ya más profundo el análisis del, del tiempo. Aquí incluso hasta instaura un esquema más o menos a lo que nosotros hacemos, que no está tan elaborado el de nosotros, pero a veces tiene cosas interesantes porque ya visualmente tiene la estructura del relato, tiempo cronológico, el atardecer, cuando se están yendo los albañiles, y donde aparece el mago, bueno, el negro, el viejo creo, y hace sus movimientos raros con sus manos y empieza el retroceso, que es el metarrelato en el tiempo fantástico de la vida del marqués, y el amanecer, que se supone que es el futuro, es decir, esta es la continuación de este. Sin embargo,
Aquí en esta parte interviene este metarrelato, que es donde se cuestiona la concepción del tiempo. Pero también específicamente se va a desglosar el tiempo del discurso con el análisis del orden, el análisis de del ritmo y de la frecuencia. Y al final, bueno, el capítulo punto 4 es el narrador de descripción narrativa, eso lo veremos después. Y estos aspectos, ya lo sabemos, no es raro para ustedes, estos tres elementos que él analiza en el tiempo del discurso. Aquí ya el autor especifica bien cómo está funcionando cada uno de estos elementos, que ya lo vimos con Genet, por cierto, que es el orden, la frecuencia y, y el ritmo, la velocidad, ¿no? Y para concluir, estos dos puntos es casi descriptivo en la mayoría de las veces de todo el contenido, a excepción de ciertas partes que utiliza a otros autores, a excepción que avienta ciertas interpretaciones, pero no se dedica a ello, ¿no? Entonces, en su parte de análisis se vería más o menos esto: una descripción de la estructura del manejo del tiempo del narrador, dependiendo también si en su cuento el narrador es primordial, pues se van primero por él y después el manejo del tiempo. O al revés, si el manejo del tiempo es primordial, pues se van por él. Aunque también pueda suceder que lo primordial en su cuento sea el tiempo y decidan entrarle primero al narrador como forma de preparar el análisis importante. Eso también puede funcionar, también sucede, no es raro, eso ya lo deciden ustedes, dependiendo de las necesidades que tengan, ¿no? Eh, bueno, hasta el momento sería así a grandes rasgos el, la revisión de este artículo. No me meto en especificaciones del relato, o digo del artículo, porque pues, lo tienen ustedes y pueden leerlo de nuevo para que les sirva como más como ejemplo. Y iniciamos el próximo video con el narrador y descripción para ver cómo está en función el narrador del efecto fantástico, en este caso el tiempo fantástico en el cuento del viaje a la semilla. Bueno, nos vemos, cuídense mucho.